Aspectos éticos y sociales de los sistemas de información. Comprensión de los aspectos éticos y sociales relacionados con los sistemas. A lo largo de la historia se han vivido diferentes transiciones en diferentes ámbitos en los cuales los valores éticos se ponen a prueba. En algunos se han obtenido resultados positivos, en otros apreciamos cómo se han presentado diferentes casos de corrupción. Un ejemplo de esto son las siguientes empresas acusadas por diferentes causas. Siemens fue acusada del pago de grandes sumas de dinero a funcionarios públicos de los gobiernos locales para asegurar la consecución de millonarios contratos. Y Parmalat, siendo el octavo grupo industrial más grande de Italia, fue acusado de distorsionar más de 5.000 millones de dólares en ingresos, ganancias y activos durante varios años. Sus directivos fueron acusados de fraude. Hecha esta pequeña introducción, podemos definir qué es ética y cómo podría estar relacionada con los sistemas de información. Ética se refiere a los principios del bien y del mal que los individuos, al actuar como agentes con libre moral, utilizan para guiar sus comportamientos. Se relaciona con los sistemas de información, ya que ésta genera nuevas cuestiones éticas, tanto para los individuos como la sociedad, porque crean oportunidades para un intenso cambio social, además de amenazar las distribuciones existentes de dinero, poder, derechos y obligaciones. Por esta y otras razones, los sistemas de información pueden servir tanto para el progreso de la sociedad o para facilitar el cometer crímenes de diferentes formas. Además de los factores éticos a los que conllevan los sistemas de información, existen 5 dimensiones morables sobre dicha información, los cuales son: derechos y obligaciones de información. Está comprendido por ¿qué derechos de información poseen los individuos o las organizaciones respecto a la información sobre sí mismos? ¿Cómo los pueden proteger? ¿Qué obligaciones tienen los individuos y las organizaciones respecto a esta información? Derechos y obligaciones de propiedad. Esta busca la forma de cómo se protegerán los derechos de propiedad intelectual tradicionales en una sociedad digital en la que es difícil localizar y justificar la propiedad, y en la que ignorar estos derechos de propiedad es muy fácil. Responsabilidad formal y control. ¿Quién puede y debe rendir cuentas y hacerse responsable legalmente por el daño a los derechos de propiedad y de información individual y colectiva? Calidad del sistema. Busca qué estándares de datos y calidad del sistema se deben exigir para proteger los derechos individuales y la seguridad de la sociedad. Calidad de vida. Comprende qué valores se deben preservar en una sociedad basada en la información y el conocimiento. ¿Qué instituciones se deben proteger contra las infracciones? ¿Qué valores y prácticas culturales apoya la nueva tecnología de información? Existen 4 tendencias tecnológicas que han hecho que los sistemas de información se involucren cada vez más en los aspectos éticos. Estas tendencias tecnológicas son: la duplicación de la capacidad de cómputo cada 18 meses ha hecho posible que la mayoría de las organizaciones empleen los sistemas de información para sus procesos de producción esenciales. Como resultado, nuestra dependencia de los sistemas ha aumentado, así como nuestra vulnerabilidad a los errores de los sistemas y a la baja calidad de los datos. Los costos del almacenamiento de datos disminuyen con rapidez. Los avances de las técnicas de almacenamiento de datos y la rápida caída de los costos del almacenamiento han sido los responsables de que las organizaciones privadas y públicas hayan multiplicado las bases de datos de individuos. Estos avances en el almacenamiento de datos han facilitado la infracción rutinaria de la privacidad individual a un bajo costo. Los avances en las técnicas de análisis de grandes concentraciones de datos constituyen otra tendencia tecnológica que acentúa las preocupaciones éticas porque permiten que las compañías y las instituciones gubernamentales averigüen mucha información personal detallada de los individuos. Por último, los avances en la conectividad de redes, entre ellos Internet, prometen reducir en gran medida los costos de trasladar y acceder a enormes cantidades de datos, así como abrir la posibilidad de extraer grandes concentraciones de datos de manera remota utilizando pequeñas computadoras de escritorio, permitiendo una invasión de la privacidad a una escala y precisión hasta ahora inimaginables. Existen 3 conceptos fundamentales para identificar una elección ética. Estos son: responsabilidad. Es un elemento clave en la acción ética. La responsabilidad significa que se aceptan los posibles costos, deberes y obligaciones de sus decisiones. Rendición de cuentas. Determina quién toma una acción responsable y quién está a cargo de esta. Responsabilidad legal.
Son un grupo de leyes que permiten a los individuos recuperar los daños que se recibe de parte de otros actores. ¿Cómo confrontar un problema que implica aspectos éticos? Primero, identificar y describir los hechos con claridad. Indagar qué le hizo qué a quién, dónde, cuándo y cómo. Segundo, definir el conflicto o dilema e identificar los valores de mayor orden. Tercero, identificar a los participantes. Averiguar la identidad de estos grupos y qué desean. Identificar las opciones que se pueden tomar de manera razonable. Tal vez se puede llegar a una conclusión donde las opciones no satisfacen a todos los interesados, puesto que llegar a una solución ética no siempre significa equilibrar las consecuencias para los involucrados. Por último, identificar las consecuencias potenciales de sus opciones. Algunas opciones pueden ser correctas desde el punto de vista ético, pero desastrosas desde otro punto de vista. Códigos profesionales de conducta. Cuando cierto grupo de personas afirman ser profesionales, adquieren derechos y obligaciones especiales debido a esas afirmaciones especiales de conocimiento. A continuación se presentan algunas asociaciones profesionales: la Asociación Médica Estadounidense, el Colegio Estadounidense de Abogados, la Asociación Profesionales en Tecnología de Información y la Asociación Maquinaria Computacional. Los derechos de privacidad. ¿Qué es la privacidad? Privacidad es el derecho de los individuos a no ser molestados, que no estén bajo vigilancia ni interferencia por parte de otros individuos u organizaciones, incluyendo al Estado. Para poder lograr que lo anterior se cumpla, en el mundo tecnológico se deben establecer leyes y organizaciones que se dediquen de forma exclusiva en garantizar que no se viole esa privacidad. Por ejemplo, las leyes de privacidad estadounidense y europeas se basan en un régimen conocido como prácticas honestas de información, además de leyes federales e internacionales que permiten sancionar cualquier tipo de sabotaje o fraude que se pueda presentar en el mundo tecnológico. Los desafíos de Internet para la privacidad. Existen las cookies, los webhooks y el spyware. Las cookies son pequeños archivos de texto que se depositan en el disco duro de una computadora cuando un usuario visita una página web. Los bookwebs son pequeños objetos incrustados de manera invisible en los mensajes de correo electrónico y páginas web, los cuales son diseñados para monitorear el comportamiento del usuario. El spyware se instala de forma secreta en el ordenador para contactar otros sitios web y puedan enviar anuncios y diverso material no solicitado por el usuario, y a su vez informa sobre los movimientos que realiza el usuario mientras navega por Internet. Los derechos de propiedad. Nombraremos 4 derechos de propiedad. El primero es el derecho a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es intangible, creada por los individuos y organizaciones. El segundo es los secretos comerciales. Una fórmula, dispositivo o compilación de datos utilizados para un fin comercial. Los derechos de autor es el tercero, es una concesión legal que protege a los creadores de una propiedad intelectual contra la copia por parte de otras personas sin autorización. Las patentes. Otorga al propietario un monopolio exclusivo sobre las ideas detrás de una invención. La calidad de vida contiene varios temas. Se comenzarán hablando sobre el balance del poder, el centrado contra el periférico. Era difícil definir los poderes de información que tendría un usuario final debido a la misma desconfianza y temor al cambio de poder tener diferentes opciones para accesar
a la información o solamente definir un lugar base para iniciar la transacción. Calidad de vida. El mantenimiento de los límites, familia, trabajo y diversión. El permitir realizar diferentes funciones desde un lugar de trabajo o desde la comodidad del hogar o aprovechando en unas merecidas vacaciones hace que nuestros tiempos de respuesta sean mejores y no descuidamos otras áreas importantes de la vida diaria. Los crimen por computadora y abusos de la computadora. Un crimen por computadora es la acción de cometer actos ilegales a través del uso de una computadora. El abuso de la computadora es el hecho de cometer actos en los que se involucra una computadora, que tal vez no sean ilegales, pero se consideran poco éticos. Calidad de vida, los riesgos de la salud. Lesión por el esfuerzo repetitivo. Ocurre cuando se fuerzan grupos de músculos debido a acciones repetitivas con cargas de alto impacto, ya sean practicando un deporte o están en el teclado de una computadora. El síndrome del túnel carpiano es donde la presión en el nervio mediano que pasa por la estructura del túnel carpiano óseo de la muñeca produce dolor. Esta presión es provocada por la repetición constante de las pulsaciones de una tecla en un solo turno. El síndrome de la visión por la computadora se refiere a cualquier condición de fatiga ocular relacionada con el uso de las pantallas en las computadoras de escritorio, laptops, lectores electrónicos, teléfonos inteligentes y videojuegos portátiles. El tecnoestrés. Esto es estrés producido por el uso de las computadoras. Los síntomas incluyen fastidio, hostilidad hacia los humanos, impaciencia y fatiga. En la actualidad, es la enfermedad más reciente que está relacionada de forma directa con cualquier dispositivo tecnológico.